uno puede estar aquí y uno de repente puede estar de veras en Europa, ¿no? Ya sea, incluso hasta de vacaciones, pues, que tiene. En lo personal, el día que vaya de vacaciones, yo sí voy para allá, ¿no? A visitarla, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Pero eso sería el próximo martes, porque pues ahí me falló a mí lo de la comunicación. No sé si tengan alguna pregunta de lo que estamos viendo. No, profe. Bien, entonces, no sé si quedó claro cómo se polariza en directo un diodo y cómo se polariza en inversa el diodo. No sé si en eso quedé, pues, si eso ya lo abordé, pues, de alguna manera ya lo vi. Sí, habíamos visto eso, polarización directa, el ánodo tiene más... no, pero ese es un apunte mío. Pero sí vimos No, sí, esa parte de la ¿sí lo polarización. vimos? Sí, profe. Vimos lo de directa y inversa. Los Ajá. magnitudes que tenían el silicio y el germanio para cada polarización. Exacto, en polarización directa presentaban un voltaje de umbral, el de germanio de 0.3 y el de silicio de 0.7. Después hubo otros tratamientos, ahorita lo vamos a comentar más adelantito. Por ejemplo, el arsenuro de galio es otra aleación que por ahí hicieron junturas de ese tipo, están haciéndose en la actualidad, y pues ya son, incluso pues ahí en ese aspecto salió perjudicado el diodo, su voltaje de umbral se incrementó, pero se ganó en otras cosas, ¿no? Se obtuvo mayor potencia, menores corrientes de fuga, etcétera. Entonces, es lo que voy a comentar. Precisamente, la pregunta que les haría primero es si vimos esto de la corriente de fuga, algo de, al menos como una plática pequeña de la corriente de fuga. ¿Sí lo vimos o no? Sí. Yo lo platico un poco, profe, pero sí. Sí, bueno, entonces, de todos modos lo voy a seguir comentando, o sea, va a ser parte de la plática del día de hoy, pero precisamente el tener claro que en polarización directa la corriente es mayor que en la polarización inversa. Y tener en cuenta, de una vez voy platicando un poquito, que el diodo ideal, ¿cómo sería? ¿Cómo se comportaría el diodo ideal? Sin pérdida, sin fuga de corriente. Exacto, por ejemplo, en polarización, ¿qué? Hablemos de las dos polarizaciones. En polarización directa. No, en polarización, o sea, donde existe la corriente de fuga, ¿es en cuál polarización? En la alterna, ¿no? También se comporta como... Debe ser una de las dos. Lógicamente que luego el diodo se aplica en las dos polarizaciones, es decir, un tiempo en la polarización directa y otro en la inversa. Pero aquí lo que quiero llegar es, por ejemplo, el comportamiento en inversa, ya que empezamos con eso. ¿Cómo se comporta en polarización inversa? Realmente se comporta como un interruptor. Ajá. ¿Cómo está el interruptor en inversa? No, como un interruptor abierto, se comporta como resistor en serie, ¿no? No, mucho cuidado, fíjense bien. Y en polarización directa como capacitor. No. Intrínsecamente, vamos a verlo más adelantito, sí tiene capacitancia, eso sí es cierto, pero no. De entrada, nada más ahorita sin verlo como impedancia, lo voy a ver como resistencia. ¿Qué resistencia? Fíjense bien, ahí está la pregunta. ¿Qué resistencia se presenta en polarización directa? ¿Baja o alta? No hay más. En directa. Baja, ¿no? Baja resistencia. En cambio, en polarización inversa, ¿qué resistencia se presenta? Pues una muy grande. Muy alta, ¿no? Y entonces va ligado con lo que les voy a platicar ahorita. Dice así la pregunta, bueno, ahorita lo voy a mostrar para que vean la pregunta, aunque ahí ya medio lo contesté un poquito, pero bueno, ahorita se los quito. Déjame cortar, es esta. ¿Cómo probarían ustedes un diodo con un ómetro? ¿Sí ya me di a entender? Ahí está el dibujito, y suponiendo que lo que está del lado izquierdo es el ómetro. ¿Cómo lo probarían? ¿O qué mediría el ómetro?
Repito, lo que está del lado izquierdo es el circuito equivalente, uno de los circuitos equivalentes del, ¿cómo se dice? Del ómetro, donde el ómetro, pues ya es más complejo, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, ¿cómo lo probarían? ¿O Pues allí tenemos en el circuito al resistor. Ese resistor lo está protegiendo al diodo. Allí tenemos la dirección de la corriente. Entonces, si nosotros queremos probar el diodo, pues podríamos conectar un... ¿Usted dijo ampérmetro o voltmetro? No, el puro ómetro. Haz de cuenta que yo te entrego tu diodo, tienes el diodo y tienes el ómetro en tus manos, no el multímetro, el puro ómetro. Y entonces te digo, a ver, con el ómetro, dado supuestamente los conocimientos que traté de transmitirles, ¿cómo lo probarían con un ómetro? ¿Qué diría el ómetro? Es decir, ¿qué mediría el ómetro? Sabiendo que el ómetro, ¿qué mide? Pues, por definición, ¿qué mide? La resistencia. Resistencia eléctrica. O sea, mediría la Entonces yo coloco un resistor. Tendría que colocarse en paralelo con la resistencia. Exacto. La resistencia del diodo se coloca en paralelo, pero la pregunta es, ¿mide igual? Es decir, si yo lo pongo en una forma y luego lo volteo, ¿mide lo mismo o no mide lo mismo? ¿Y por qué? No tiene que ver lo que dijo ahorita de baja y alta resistencia. Exacto. Ni más ni menos. Tú si pones un resistor común y corriente con el ómetro, como lo coloques va a medir lo mismo. Vamos a suponer que compras un resistor de 10 kilo ohms y como lo coloques va a medir lo mismo. En cambio el diodo no. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Sí? ¿Qué mediría en primer lugar y por qué? Ya debemos de tener idea de qué es un ómetro, qué tiene un ómetro adentro. Ahí les ayudo un poquito porque está mostrado un poquito el circuito equivalente, nada más como equivalente. A ver, entonces, ¿qué tiene adentro el ómetro? Es lo que traté de cerrar en un recuadro para que me entiendan. ¿Qué es lo que tiene ahí? No. ¿Es una ¿Qué es eso? fuente de voltaje? Es una fuente de voltaje. No sé si veas que en serie, ¿qué tiene también? Arriba, digamos. Pero ¿cómo es este resistor? No sé si lo veas. Es un potenciómetro, mal llamado potenciómetro. De veras, ahí sí nos regañan los eléctricos por eso. Pero en parte sí tienen razón. Es un resistor variable. Y en la parte de abajo lo que simbolicé es el digamos, el que muestra el resultado. En este caso, si fuera analógico, pues sería por aguja. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, para que tengamos idea, eso es lo que tiene un ómetro adentro, es decir, siempre tiene una fuente de alimentación. Entonces, esa fuente de alimentación polarizaría al diodo, ¿está claro? Lo polarizaría. Dado como lo dibujé, como quedó el dibujo, fíjense dónde quedó la punta roja, o sea, la volteé a la mala, ¿no? La punta roja, ¿dónde quedó? ¿Abajo o arriba? Abajo. Abajo. Entonces, ¿a dónde quedó? Supuestamente si esto fuera lo positivo, es decir, estoy invirtiendo la fuente, lo positivo queda para acá y lo negativo para arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo polarizan al diodo, dado que lo puse así? Inversamente. En inversa. Por lo tanto, dado lo que ya dijeron hace ratito, ¿qué resistencia se mediría, suponiendo que yo polaricé el diodo así? Una baja. La del diodo. A ver, fíjense bien, ¿cómo está polarizado el diodo? ¿En inversa o en directa? Es alta, es una resistencia alta. ¿Por qué? ¿Por qué es alta? Porque está en polarización Ah. inversa. Exacto, al polarizarlo yo en inversa, ni modo, mido una resistencia alta. Pero vamos a suponer lo contrario. Ahora la punta roja, ¿dónde la voy a colocar? Acá arriba, ¿no? En el ánodo, ¿sí lo ven? Y en cambio la punta de color negro, ¿en dónde va a ir? En el cátodo. Cátodo. En el cátodo. Entonces, ¿ahí qué pasaría? ¿Cómo están polarizando al diodo? Directamente. En directa. Entonces, ¿qué resistencia se mediría? Una baja. Baja resistencia. Entonces ya tenemos la prueba con un ómetro. Yo tomo el ómetro y en un sentido, es decir, en una polarización,
va a marcar baja resistencia. Y en la otra debe de marcar ¿qué? Esta resistencia. Alta resistencia. Al menos es una prueba de decir, bueno, este diodo está bien, en ese aspecto está bien. ¿Qué tal si de repente pruebo yo un diodo y en ambos marca una baja resistencia? ¿Qué creen que esté pasando ahí? ¿O qué le pasó al diodo, pues? Se quemó. Pero sí, como se puso al quemarse, vamos a decir que sí se quemó. Pero ¿cómo se puso al quemarse? En cortocircuito. En cortocircuito es increíble, pero sí pasa, ¿no? Este ya se puso en corto, ¿no? ¿Está claro? Y también pasa lo contrario, cuando el diodo se quema, a veces se abre. Entonces, como lo ponga uno, marca alta resistencia. Entonces, el diodo está dañado. Entonces, para saber que un diodo está en buen estado, debe marcar baja resistencia y alta resistencia. Entonces, aclaro, porque les puede pasar, y entonces si esto les sucede, entonces lo reportan en su práctica. Es una de las partes que van a hacer en la práctica. Van a tomar un ómetro y van a medir la resistencia del diodo en polarización directa y en polarización inversa. ¿Y cómo sé yo que lo estoy polarizando en directa y en inversa? Si el ómetro pues está completamente cerrado. Yo no sé qué polaridad tenga el ómetro. ¿Qué harían ustedes? Sí, primero identificar qué polaridad tiene el ómetro. ¿Qué harían? Pues anotar los valores de resistencia que marca. Pero fíjate bien, ahorita lo que quiero, o sea, no sé si me he dado a entender, el ómetro, como tiene una fuente allá adentro, entonces tiene polaridad. Así como lo dibujé, dígame cuál es la polaridad positiva, en donde yo pondría el signo más del ómetro. El signo más del ómetro, así como quedó dibujado, ni modo. Si nos guiamos por el color de los cables, Ajá. así como lo marca la figura. Entonces, fíjense bien, más allá del color de los cables, dado que aquí sí tengo la fortuna de ver el circuito equivalente, a dónde quedó el positivo del circuito equivalente. No sé si lo vean. O sea, la Es parte decir, de arriba. exacto. ¿Por qué? Porque la fuente tiene el positivo ahí. No sé si lo vean ahí. Entonces, aquí pondría el positivo en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque la fuente está positiva hacia arriba. Y en cambio, el negativo estaría abajo. ¿Quedó claro? Entonces, así como quedó el dibujo casualmente ahorita, el de color negro, la punta negra, quedó como quedó polarizada. La punta negra del ómetro. Esta que estoy redibujando, vamos. La de aquí abajo. ¿Cómo quedó polarizada? Directamente. No, positiva o negativa. Negativa. Exacto. En cambio, la punta roja quedó positiva. Eso es lo primero que debemos de hacer. En buena onda, ahora sí que poner la punta donde corresponde. La punta roja hacia el orificio rojo y la punta negra hacia el orificio negro. Sin embargo, esto no nos garantiza que de veras esa sea su polaridad, que la roja sea positiva y la negra sea negativa. Existían ómetros hace mucho tiempo, no sé si todavía los fabrican algunos, en los cuales con un interruptor le cambiábamos la polaridad. No era necesario quitarle las puntas, sino simplemente movía un interruptor y a veces la roja era positiva y a veces era ¿qué? Negativa, ¿está claro? Pero pues eran unos ómetros muy especiales. En este caso, una posible garantía es que la punta roja sea ¿qué? Positiva. Sin embargo, ¿cómo se les ocurre a ustedes probar que efectivamente la roja es una punta positiva y la negra es una punta negativa? Eso dependería de el valor que estemos obteniendo, pues sabemos que en una polarización directa
marcaría una baja resistencia, mientras que en una polarización en inversa marcaría una alta resistencia. Ajá, buena respuesta, pero te apoyas en un dispositivo, entre comillas, desconocido, y aquí queda la anécdota real, que por desgracia ese diodo que salió muy especial fue fabricado en México en primer lugar, y segundo lugar, ese diodo sí cayó en mis manos, uno de ellos, uno de los que se fabricó de esta manera, y resulta que pues ahí va la anécdota completa. Lo que está dibujado del lado izquierdo representa un diodo, el que está arriba, digamos, abajo dice que es un N4001, es cilíndrico y tiene una rayita. Ahí, en la rayita, ¿a qué corresponde? ¿A qué terminal correspondería? La negativa. ¿Método? No es negativa, Al tiene cátodo, nombre. No, el cátodo. Nunca, por lo que más quieran, no le digan que es negativa. Es el cátodo, que yo lo escribo con K por culpa de los gringos, pero es el cátodo. Y en cambio, donde no está la línea es el ánodo. El diodo que está dibujado arriba ya no se fabrica, pero tenía esa forma y ese color. Era color verde y estaba puntiagudo, y correspondería la punta, correspondería al ¿qué? Al cátodo, y la parte más ancha al ánodo. Hagan de cuenta que lo están viendo de perfil, el diodito. Pero resulta que en México, el BY127, cuando se empezó a dejar de vender, y precisamente se dejó de vender porque la familia de los 1N4001 empezó a crecer, es decir, ya después hicieron el 02, el 03, 04, y soportaba más corriente. ¿Está claro? Pero de todos modos, México vendía estos diodos porque eran buenos, muy buenos diodos, o sea, duraban años y años y años, y además daban excelentes resultados en las fuentes de alimentación. Entonces, ¿qué hizo México? Para mí que fue el Sinvestap, pero no me consta. Para seguir vendiendo, lo que hizo fue lo siguiente: encerró el diodo 1N4001, 4004, lo encerró en la cápsula del BY127. O sea, le echó plástico encima de color verde y lo siguió vendiendo. Es decir, uno se abría con una cegueta el diodo BY127, descubría que adentro estaba el diodo 1N4001, 4004, 4007, el que fuera. ¿Sí quedó claro? Entonces, ¿qué pasó? Pues que luego se equivocaban, los empaquetaban al revés. Entonces, el ánodo ya no era el ánodo, ahora era ¿qué? Estaba empaquetado al revés el diodo, digamos. El cátodo. Ahora era el cátodo. Exacto. Y entonces, uno, híjole, pues ahora sí, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo sé yo? Fíjense, ya tengo dos incógnitas. Ahí está el problema. Tengo dos incógnitas. ¿Cuál es el ánodo y cuál es el cátodo? Primera incógnita. Y segunda incógnita, ¿cuál es la polaridad de mi ómetro? Son dos incógnitas. Hace rato Rodolfo me dice, bueno, pues por medio del diodo yo puedo identificar la polaridad del ómetro. Sí es cierto, sí, solo sí, el diodo está bien, pero ¿qué tal si el diodo sí está al revés? Que ya casi no sucede, ¿eh? Sinceramente yo ya no he encontrado ningún otro diodo que esté al revés. El día que lo encuentren es de colección. Ese lo conservan, por favor, porque pues sí va a valer tarde o temprano, algún día lo van a vender. Yo en lo personal no lo podré vender nunca porque lo dejé soldado, ¿no? Está soldado en mi fuente. Pero bueno, independientemente de eso, repito, ahora tienen dos incógnitas, y la incógnita primera que preguntaba era cómo identificar la polaridad de ¿qué? Del ómetro. ¿Cuál es el positivo y cuál es el qué? El negativo de la fuente que está allá adentro. ¿Qué harían? Y aquí sí, Pamba, a mis alumnos de Pues mediciones. armar un circuito con valores conocidos y emplear el OSI. ¿Y ampliar qué, perdón? O sea, más sencillo, entre comillas. Yo les doy una fuente de una pila, una batería de 9 volts.
y les digo, aquí hay 9 volts, pero ya no sabes cuál es el positivo y cuál es el negativo, dímelo cómo lo identificarías. Es lo mismo, pero ahora aplicado a una pila o una batería. ¿Cómo sabrías cuál es el positivo y cuál es el negativo? ¿Sí quedó claro o no? Profe, ¿qué no dependería del valor que nos arroje? Si es con signo positivo o signo menos. ¿Cómo identificarías eso, que si es positivo o es negativo? Bueno, si conecto mis puntas de mi voltmetro a la pila y me da positivo, quiere decir que la punta roja es positiva y la punta negra es la parte negativa de la pila. Exacto. Entonces necesitaríamos ¿qué aparato auxiliar? Un voltmetro. Un voltmetro. Un voltmetro. ¿Quedó claro? Necesitaríamos ¿un qué? Un voltmetro. Entonces, eso es lo que haríamos, ¿no? Voy a quitar este diodo, así, bueno, momentáneamente. ¿Y qué voy a poner en su lugar? En lugar del diodo, ¿qué pondría? Un voltmetro. Un voltmetro. Pero ahora sí, el voltmetro se supone que ya hace su polaridad. ¿Quedó claro? Colocaría el voltmetro la punta roja con la punta roja ¿de qué? Del ómetro. Del ómetro. Y la punta negra con la punta negra del ómetro. Así en paralelo los dos. Entonces el voltmetro me mediría, ¿qué mediría el voltmetro? Vamos. El voltaje de la fuente que tiene el ómetro, ¿no? El ómetro, al menos el equivalente ahí, y vamos a suponer que nos dice que son 2 volts, 2 volts, y que nos marque ¿qué? Bueno, sin el signo, no se ve, pero es el signo ¿qué? Positivo. Ahí que concluiríamos, que nos marque 2 volts y que nos marque sin el signo negativo, vamos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Está polarizado bien? ¿Está polarizado positivamente? Sí, que la punta roja es positiva, la del ómetro, y la punta negra es ¿qué? La negativa. La negativa, y ya acabé. Pero simultáneamente también el voltmetro está midiéndole la fuente al ómetro. ¿Y qué mide el ómetro? Simultáneamente también él mide algo. ¿Qué es lo que le mide al voltmetro? Su resistencia interna. Su resistencia interna. O sea que los dos hacen su trabajo correspondiente. La fuente, el voltmetro mide el voltaje de la fuente. Y el ómetro mide la resistencia del voltmetro. Bueno, ese no es ahorita nuestro caso. Pero todos aquellos que tengan en su casa de pura suerte 2 multímetros, hagan esta prueba porque es el punto, creo que sí es el punto número 1 de la práctica. Creo que sí va a quedar como el número 1. Primero pruebe su ómetro. Y bueno, pues ya checan cuál es el positivo y cuál es el negativo de tu ómetro, de tu fuente de tu ómetro. ¿Sí quedó claro hasta ahí, compañeros, o no? Sí, profe. Perfecto. Entonces, después, ahora sí, ¿qué haríamos ya con el diodito? Pues ya lo probaríamos, ¿no? Ya diríamos, ahora sí, tú eres el ánodo, tú eres el cátodo, y además estás polarizado en directa, o en su defecto estás polarizado ¿en qué? En inversa. En inversa, ¿no? Y ya nosotros podríamos, pues, probar un diodo con un ¿qué? Con un ómetro, ¿quedó claro? Es una forma de probar un diodo. Profe, pero ¿qué no bueno, también en los multímetros ya tenemos la opción para medir los diodos? Exacto, entonces van a ser las dos cosas. Tienes razón, pero yo quiero, a ver, fíjense bien, porque estoy tratando de transmitir este concepto. Si yo les dijera, efectivamente, lo que dice el compañero es correcto, existen ya probadores de diodos, ¿está claro? Pero lo que yo quiero, que no nos quedemos, con mucho respeto que se merecen las otras universidades, que no nos quedemos en ese nivel. ¿Qué es lo que está haciendo el mundo? Precisamente, vamos a decirlo así, por desgracia, sí les voy a decir así, los países poderosos, es darnos cosas que nos faciliten, fíjense lo que voy a decir, entre comillas, que nos faciliten la vida, pero que a la vez, eso ya es algo oculto, pues que nos hagan
más flojos, más tontos, etcétera, lo que se les ocurre decir. Es decir, al hacernos fácil la vida, pues ya no pensamos. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitir con el ómetro? Que yo puedo probar algo, en este caso un dispositivo con un ómetro, y tener idea, porque tengo idea del concepto de lo que maneja el dispositivo. ¿Sí quedó claro? Entonces, alguien citó lo siguiente. ¿Qué pasaría con un capacitor? No me acuerdo si lo comenté aquí, lo del capacitor. ¿Qué pasaría si yo con un ómetro checo el capacitor? Piénsele tantito. ¿Por qué? Ya tengo el concepto del ómetro, ¿sí o no? Y ya tengo el concepto de ¿qué? Del capacitor. Lo pruebo con el ómetro y ¿qué pasaría? ¿Qué me diría o qué observaríamos ahí? Pues el ómetro mide resistencia, entonces mediría, en dado caso, si está dentro de su rango, alguna resistencia interna del capacitor. Ajá, más bien, pero resulta que tú tienes el concepto del capacitor. Tienes el concepto del capacitor y además tienes lo que está dentro del ómetro. Recuerda que está dentro del ómetro. Una fuente. Y entonces, ¿qué haría esa fuente con el capacitor? ¿Fuente de qué tipo, por cierto? De voltaje directo. De voltaje directo. Entonces, ¿qué haría con ese capacitor? Haría que se comportara como un cortocircuito. A ver, piénsele bien. Eso no me gusta que se aprendan de memoria. Eso no. Se ¿Perdón? comportaría como un circuito abierto. Ya se fueron a los dos extremos. Es que es lo que me, aquí entre nos, es lo que me cae gordo de los profesores de circuitos. Ellos son los culpables. No tengan ese concepto. Se comporta como circuito abierto, se comporta como cortocircuito. No, que no les digan mentiras. Vamos a describir, porque eso sí lo vieron posteriormente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con un circuito RC? ¿Ya vieron que se formó un circuito RC o no? Sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa con la corriente que fluye, que quiere hacer fluir la fuente a través del resistor? ¿Qué pasa en ese momento? O por un momento, vamos a decirlo así. Se vuelve cero, ¿no? Te fuiste al otro extremo, no fue tan rápido. Sí, porque va a depender del estado transitorio. Exacto. Entonces, ¿qué pasa en el estado transitorio, compañeros? Pues allí tenemos un capacitor descargado al que lo estamos energizando. Exacto. Entonces, ¿qué sucede finalmente? ¿Se carga o no se carga este capacitor? Sí se carga y se comporta en ese instante como una fuente, ¿no? Pues momentáneamente no, porque no responde a cambios instantáneos. Entonces, Ajá. pasa un tiempo y ¿qué empieza a pasar? Fluye corriente, sí fluye corriente, y entonces ese capacitor se empieza a cargar. Cuando ya pasa un cierto tiempo, que son 5 veces la constante de tiempo, dicen ahí, y que tienen razón, el capacitor se considera como ¿qué? Como que ya está ¿qué? Cargado. Entonces suceden las dos cosas. Cuando se está cargando, la pregunta es, ¿fluye corriente? Cuando se está cargando. Sí fluye corriente. ¿Saben quién es el testigo de que fluye corriente? El desplegador. Lo voy a poner en forma de aguja. ¿Qué haría la aguja? ¿Se movería o no se movería? La del ómetro. El ómetro. Hay un flujo, entonces hay una diferencia ¿Se de mueve? potencial. Se mueve. Entonces se mueve la aguja. Pero ¿qué pasa cuando transcurre el tiempo? Sigue pasando el tiempo y ¿qué pasa con esa aguja? O sea, ya no se movería porque ya no habría oposición a la resistencia, que diga la corriente. Al contrario, hay mucha oposición a la corriente, demasiada oposición. Si lo ves, es decir, la resistencia o impedancia, si le quieren llamar, o reactancia también llamada, cualquiera de ellas, se va aumentando. Primero inicia con una baja impedancia, cuando pasa el tiempo se incrementa la impedancia, por lo tanto, ¿qué pasa con la corriente que fluye? Cuando inicia, ¿cómo es? ¿Alta o baja? Alta. Es alta. Ahí está. Alta. Entonces es alta corriente.
Entonces, si yo conozco los aparatos medidores analógicos, la aguja hacia dónde sería, ¿a la derecha o a la izquierda cuando la corriente es alta? ¿A la derecha? A la A la derecha. Pues ahí se va. Pero ¿qué pasa cuando transcurre el tiempo? Se va a ir moviendo hacia la izquierda. Hacia la izquierda, hasta que descansa y se queda aquí. Dice, ya acabé. Entonces, ¿qué observé yo? Pues la carga y la descarga del capacitor. Eso es lo que observé. Más bien la carga del capacitor, no la descarga, perdón, la carga del capacitor. Cuando se va para la derecha se está cargando. Cuando se va a la izquierda dice, ya me cargué. ¿Está claro? Y por lo tanto, si yo les preguntara, este instrumento que dibujé o traté de dibujar a la derecha es el ómetro, ¿dónde está el cero? El 0 ohms. Cuando completa la carga. Entonces el 0 está aquí a la derecha. Es el instrumento de medición analógico que tiene el 0 del lado derecho. ¿Qué tendrá del lado izquierdo cuando ya se cargó el capacitor? Completamente. O casi completamente. ¿Qué resistencia estará del lado izquierdo? La máxima que pueda medir. La máxima, y la simbolizaban en ese tiempo como ¿qué? ¿Qué símbolo es este? Infinito. Infinito, y así lo veían, ustedes veían la escala del ómetro y decían, del lado izquierdo está el infinito y del lado derecho está el 0. Si me voy al instrumento digital ómetro digital, dígame qué despliega respectivamente un buen ómetro, no un ómetro chafa, un buen ómetro. Cuando está en 0, ¿qué desplegaría? Vamos. Que se vería en los numeritos, vamos a decirlo así. Del ómetro. ¿No sería un 0 y una L? No, un 0. Marcaría 0, a lo mejor marca 0.0 por decirte algo. Cuando marca eso de, no es un 0, es una OL. Ajá. Quiere decir que está abierto. Él no marca infinito, marca que está, ¿qué? Abierto, ¿quedó claro? Y hasta luego le ponen otros símbolos ahí raros. Pero lo importante es identificar que está, hasta creo que nada más luego aparece la L, si no mal recuerdo. ¿Sí? Entonces está abierto, ¿quedó claro? Ahora, por lo tanto, ¿cuándo, o sea, en qué condiciones marcaría 0? ¿Cómo le harías para que el ómetro marque 0? 0 ohms. ¿Qué movimiento harías para que marque 0 ohms? ¿No tendría que ser 0 el voltaje? Pero para que esto suceda, ahí lo tienes la imagen. Fíjate bien, va de nuevo, voy a borrar el capacitor. Ya no está el capacitor, únicamente va a estar las puntas de ¿qué? Del ómetro. ¿Qué harías con esas puntas para que marque 0 ohms tu ómetro? Lo conecto al capacitor descargado. Pero en ese momento, ¿qué vas a hacer sin querer, compañero? Ponerle Está cargando el capacitor. Lo vas a cargar. Efectivamente, inicialmente marca 0 y después se vuelve a cargar y se vuelve a abrir. No, quiero que permanentemente el ómetro marque 0. ¿Qué harías? Le pongo hold. Buen método. No, pues sí. A ver, pero no, porque ni así Pues le pones tendría hold que ser y un no- capacitor muy grande para que todo el tiempo esté cargando. Fíjate que te hace clavado con el dispositivo. No. Tienes en tus manos el ómetro. ¿Cuántas puntas tiene el ómetro? 2. Profe, ¿qué Dos. sería conectar las dos puntas juntas? Pues sí, ¿verdad que sí? Pues, Sí, ¿qué por haríamos? Poníamos un cortocircuito, ¿quedó claro? ¿Entre las dos qué? Entre las dos puntas. Así como lo estoy dibujando, cierro las puntas y se supone que un buen ómetro, ¿qué debe de marcar? 0. 0. Vamos a suponer que sea el caso que ahorita está ahí dibujado casualmente. Si ven que no está en 0, ¿qué harían para que marcara 0 en este ómetro, en este equivalente? Si lo ven que el circuito equivalente está dibujado, entonces díganme qué harían con el circuito equivalente que está del lado izquierdo.
como si tuviera 20 cosas el circuito equivalente. ¿Qué tiene el circuito equivalente? ¿Qué tiene adentro? La fuente y una resistencia. Resistor. Ajá, y en la parte, ajá, exacto. Y en la parte de abajo tiene un medidor, ¿sí lo ves? Ese sería el medidor de aguja. ¿Quedó claro? Y entonces la pregunta es, ¿qué harías para que sí te diera cero? Suponiendo que no te diera cero en este momento, que porque estaría mal el ohmmetro. ¿Qué harías para que sí diera cero? No tienes mucho que hacer, ¿verdad? No hay mucho que hacer con el circuito equivalente, pero dime qué se haría. Quitarle la resistencia interna. Pero fíjate bien, la resistencia interna por cuál está simbolizada. ¿Sí la ves ahí? Sí, por una resistencia variable. Exacto, entonces, ¿en qué valor le pondrías esa resistencia variable? ¿La aumentarías o la disminuirías para que se fuera a cero? Dado que está fluyendo una ¿qué? ¿Sí lo ves? Está fluyendo una corriente por aquí. Está fluyendo por el resistor, por el cortocircuito y por el medidor que se trata de ir a cero. Entonces, ¿qué harías con la resistencia del resistor variable? ¿La aumentarías o la disminuirías? Aumentaría. Sería aumentarla, ¿no? Por ley de Ohm. Por Dios, dime la ley de Ohm. No, aguanta. Corriente que es igual. Voltaje de resistencia. Voltaje, que es la fuente E, es más, la voy a poner como tal, como E. ¿Sobre qué? R. Donde R, ¿cómo la puse ahí? RA, ¿verdad? RA. Sobre RA. Entonces, ¿qué harías con RA? ¿Qué necesitas? ¿Que la corriente aumente o que disminuya? Que aumente. Que aumente. Entonces, ¿qué harías con RA? Disminuirla. Disminuir. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que se hace en un ómetro digital o analógico. No hay de otra. Aquel ómetro que tenga ajuste, porque luego me llevo la sorpresa que le busco el ajuste y no puedo ni ajustar el condenado ómetro, ¿no? Hay unos ómetros que así no los venden, los multímetros que digo, híjole, este ni tiene ajuste. Y hay otros ómetros que sí, ajústelo a cero, ya lo ajusta uno a cero. ¿Quedó claro o no? Entonces, fíjense bien, ya les transmití muchos conceptos, pero quiero que miren compañeros, quiero que los tengan claritos. No me cansaré de decirlo, este método de clases, me trauma a mí, ¿no? O sea, si cuando estábamos ahora sí que viéndonos no me daba a entender, así menos me doy a entender. Pero espero que ahorita sí quedó claro, espero que sí haya sido así. ¿Sí quedó claro, compañeros? O díganme si hay dudas. No, ¿me puede Profe, repetir para qué aumentamos la corriente? A ver, repite la pregunta, perdón, no entendí. Que aumentamos la corriente, pero no escuché bien para qué. Para que la aguja se mueva más a la derecha, Salma. No sé si lo veas. Para que haya más corriente. Necesitamos más corriente para que la aguja se mueva a la derecha. ¿Cómo logramos esto? Con respecto a la ley de Ohm, porque está en serie, el resistor está en serie, ¿sí lo ven? Entonces, ¿qué haríamos con la resistencia para que aumente la corriente? ¿La aumentas o la disminuyes? Disminuimos la resistencia. Sí, exacto, ¿no? Pues ahí va. Sí, ya me disminuimos. dije. Y entonces lo que quiero con esta plática pequeña es que ustedes sepan qué están haciendo cuando mueven un ómetro, cuando prueban un diodo, etcétera, que entiendan el concepto, porque muchas veces el ingeniero egresado no sabe ni qué onda, ni con el diodo, ni con el ómetro, ni con nada, y eso es lamentable. Repito, ¿por qué? Porque pues tarde o temprano se van a enfrentar con otros ingenieros, ¿no? Y entonces va a pasar, lo juro que yo no lo hacía, pero yo era testigo de lo que hacían mis compañeros. Les hacían bromas en ese tiempo, cuando yo egresé, la máxima competencia, bueno, ya eran dos universidades que teníamos competencia, eran los de la UNAM y los de la UAM.
Entonces les hacían bromas a esas cuates. Por ejemplo, si yo les dijera, oye, ingeniero, pasan un decibel rojo, ¿iría por el decibel rojo, compañeros? No. Pues Sí. Dios quiera que Dios quiera que no vayan, ¿eh? Porque había unos me acuerdo que era del UNAM, fue por uno, dije, ay, Dios mío, qué gacho, ¿no? No tienes ni el concepto, no tiene ni el concepto de qué es un decibel. Entonces fue por uno rojo, dije, todo lo mismo les puede pasar a ustedes, ¿no? Pero ya con estos conceptos que quiero que aseguren. Entonces les pregunto, ¿sí quedó claro o no, compañeros? Y si no, a preguntar se ha dicho. Profe, Dime. profesor, Ujú. una pregunta, es que tengo conexión inestable, entonces Sí, dime. se traba mucho, pero Sí. me quedé en la parte del cortocircuito. ¿Allí estaba ya conectado el capacitor y cortocircuitamos o cómo estuvo allí la situación? Quito el capacitor, mucho cuidado. Yo quito el capacitor porque yo estaba haciendo una prueba con un capacitor. Ah, ya, Pero- ya, sí. Pero el procedimiento correcto, ¿cuál es? Antes de probar el capacitor, el diodo, lo que yo quiera medir, ¿qué tengo que hacer con un ómetro? Esa sería la realidad. ¿Qué debo de hacer primero con el ómetro, compañeros? Primerito, pero no lo hacemos. Y cuando yo veo un Podría ingeniero, ser. me llama la atención. Sí, ¿qué se hace? Sería checar que No sé si esté está bien bien, ¿no? dicho, pero calibrarlo. Sí, aunque me han llamado calibrarlo, pero vamos a decir que sí lo calibras. Está claro, es que la calibración ya se hace interna, luego ya tengo que abrir el ómetro y ajustarlo yo, pero no, vamos, una calibración externa, bueno, es válida. Entonces, ¿qué harías? Primero uno las puntas y después de unir las puntas, ¿qué debo de ver en el ómetro? 0. Cero. Oye, si no veo cero, hay muchas razones por las que no vea cero. ¿Qué debería de hacer? Pues tratarlo de ajustar a cero. Le busco y no le encuentro ni cómo ajustarlo, entonces sí me preocupo, porque mi ómetro está mal. Vamos a suponer que ya une las puntas y te marca 2 ohms. Pues ya estamos perdiendo 2 ohms ahí. Pero te dicen, te amolaste porque entraste a trabajar en el gobierno y no hay de otro ómetro. Entonces, ¿qué harías tú para seguir haciendo mediciones de resistencia con ese ómetro? El ejemplo que puse, ¿eh? ¿Cuánto midió? Ajustarlo. No, pero ya no puedes. Solamente que, repito, que tengas conocimientos de abrir el aparato y decir, ahorita lo ajusto, y sí se puede. Sí se puede ajustar, claro que sí, pero debes de tener conocimiento para efectuarlo, e incluso un manual para ajustarlo, ¿eh? No nada más así, que le atiné, porque a veces le atinábamos nosotros, ¿no? Pero no se trataba de eso. Se hace con un manual. Pero independientemente de eso, vamos a suponer que no lo abras, pero tú tienes ¿qué? ¿Está midiendo cuánto dijimos, compañeros? ¿Cuántos ohms? ¿De más? 2 Vamos ohms. a ver. 2 ohms. ¿Qué harías? Dices, ni modo, esto me tocó, con esto trabajo. ¿Qué harías después? Para seguir midiendo resistencia, perdón. Profe, ¿qué no pondría una resistencia en paralelo de 2 ohms? Para que... No, porque si lo pones en paralelo, me diría que En serie. es que realmente queda en serie, no sé si lo vean. ¿Cuánto me dirías? Lo voy a tratar de dibujar ahora nuevamente. ¿Cómo quedaría el resistor que me propone el compañero? Pues sí, dice, aparentemente está en paralelo con el ómetro, pero ¿cómo queda con la resistencia equivalente que está allá sí. adentro? Sí, se encuentra en serie, perdón. Entonces, ¿qué mediría el aparato? Dice, ahora ya no mido 2 ohms, ¿ahora cuánto mido? No, ahora ya mido 4. 4. Y entonces es lo que voy a hacer. De aquí en adelante, ¿qué voy a hacer en mis mediciones? ¿Qué debes de hacer para obtener la verdadera resistencia? O la más próxima, voy a llamarle así. Aumentar esos 2 ohms. En este caso, en lugar de aumentarlos, ¿qué les haces? Medí 4, ¿le resto qué? 2. 2, y me da ya la resistencia, la que supuestamente es la verdadera, 2 ohms. Si yo mido 1010, ¿qué debo de hacer? ¿Cuánto es el resultado correcto de 1010? 1008. 1008, ni modo. Así le voy a estar haciendo. ¿O por qué? Porque así es el gobierno. No, y también la industria privada. Luego,
lo que he elaborado en la industria privada resultó ser lo mismo, ¿no? Que realmente ya como empleado, ¿no? Y no fue sino hasta que me asocié cuando ya puedo decir que ya trabajo en la privada, ¿no? Pero mi vida se ha desarrollado mucha parte de mi vida se ha desarrollado en la parte pública, empezando por la escuela, ¿no? Que ya llevo añísimos en la escuela, pues es parte del sector público, ¿no? Y entonces ahí, no, es un relajo. Estaba, no sé si chisme de que se está, ¿cómo le llaman? Se le está dando autonomía al instituto, ¿sí saben de eso o no? Sí, pero Sí, que se quiere actualizar el plan curricular No, y a más allá un de eso, perfil humanístico. sí, pero más allá de eso, le dan la autonomía como la UNAM. Bueno, pero según es malo, ¿no? Bueno, al Bueno, menos pues- mis profesores, la mayoría, antes en presencial, me decían que no estaban de acuerdo. ahí va. Hay muchas versiones, te voy a dar una. Yo lo que he vivido en el instituto, y le platicaba a esta persona, jamás, fíjense lo que voy a decir, jamás me han dado una computadora. Jamás. Y yo digo, ay, ya me dieron una computadora, qué padre, ¿no? Nunca. Entonces yo digo, no, mejor sí preferiría la autonomía que me den una computadora de perdida, ¿no? Sí, ya me di a entender, o sea que no ha habido buena administración. O sea, el hecho de que tengas o no tengas la autonomía, más bien lo que depende, qué tan bueno, tan bien estés administrado. Bueno, pues todo esto lo menciono porque así nos va a tocar, a bueno, a algunos de ustedes trabajar con lo que les den. Entonces ahorita yo lo que traté de transmitir es el concepto del qué, del ómetro, pero simultáneamente, ¿qué otro concepto traté de transmitir? Que era el principal. ¿Cuál es el otro concepto? Que ya ahorita en el dibujo ya hasta se perdió. ¿Cuál era el concepto? Determinar la polarización del diodo. Exacto, su resistencia, ¿verdad? Y entonces, pues ya tanto dibujé hasta un capacitor, ¿se acuerdan? Y un chorro de cosas y ya perdimos la esencia. No, hemos ganado en qué. ¿Qué conceptos espero haya transmitido? ¿Cuáles? A ver, alguien que me los enuncie. Espero. ¿Qué conceptos aprendieron el día de hoy? Espero que alguien lo diga, porque si no, me voy a sentir bien mal. Díganme. Pues la polarización del diodo y su relación con alta y baja frecuencia, con su alta y baja ¿Baja qué? resistencia. Exacto. ¿Algo más? Ya, que bueno, ya logramos algo. ¿Qué más? Que también dependiendo de eso cómo se carga y se descarga el capacitor. ¿Verdad que también aprendimos? Muy bien. ¿Y qué más? Espero que, porque sin querer lo di también. ¿Qué otra cosa? No depender de los aparatos tanto. Pues sí, al menos sí, espero que sí. No tanto depender, sino que los aparatos no nos den todas las facilidades del mundo, ¿me entienden? Está bien que sí, pero que no nos den todas las facilidades porque nos atarantan. Y entonces, yo como lo viví, digamos, pues sí, me traumé, ¿no? De decir, híjole, no había como manejar lo básico porque me desarrollaba mi cerebrito, digamos, ¿no? Cambia ahora que todo me lo están entregando, ahora hasta ya ni practico bien el inglés, ya lo que hago es ir a Google, ya tengo ahí la respuesta, ya para qué me traumo ahí aprendiéndome las cosas o tratando de hablarlas, ¿no? No, todo nos están facilitando, pero nos están amolando toditos, ¿no? ¿Está claro o no? Entonces, en resumen, lo que quiero es que no se les pierda este concepto. ¿Está claro o no? Estos conceptos, porque fueron varios. ¿Dudas, preguntas, compañeros? No, ninguna. Pues ahorita me están perdonando lo del tiempo, así que, pero bueno, si nos desconectamos ya saben que le seguimos en el otro enlace, ¿no? ¿Sale, vale? Ok. Bien, entonces, dejen ver. Sí, ya sé que sigue.
A ver si ustedes son buenos, quiero que ya sea en internet o ya sea en un libro, localicen la ecuación del diodo. Ecuación del diodo semiconductor, ¿verdad? Trátenla de localizarlo, por favor, Sote. Y si no, pues yo la proyecto. Pero trátenla de localizar, por lo menos para tenerla presente. Entonces, se nos conectamos nuevamente. La localizan, ¿les parece? Espero, porque pues, está raro, ahora sí no se quita esta cosa, qué bueno. Está raro, pero bueno. ¿Alguien ya la localizó? Sí, es la que es ID, ¿no? Exacto. Es esa. Entonces, no sé si la tengas en imagen y la puedas proyectar, y ahorita, pues de todos modos la comento, pero tú vas a lo mejor ya tienes ahí la información y la comentamos entre los dos. Ah, ok, espera. Es que estoy en el celular. Sí, por favor. ¿Alguien más, compañeros, que de pura suerte la haya encontrado? Porque puede ser complementaria lo que comentemos aquí, ¿no? Yo lo encontré en Google. Lo comparto. Uh-huh. Por favor, sí, Salma, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya se chico. Ya se quitó. ¿Sí se ve? Sí, ahí está, ¿no? Está medio rara. Es la de, fíjate bien, es la de la izquierda. Esta que está a la derecha, quién sabe qué relajo, chaval. ¿Está? No, te va, de donde estás, te bajas y luego hacia la izquierda. Esa. ¿Sí lo ven? Esta sí me convence. Y ahí en la parte de abajo tú lo ves mejor que nosotros, pero sí me gustaría que enunciaras ¿cómo se llama? Las variables que intervienen, de favor, Sote. Sí. Dice, I es la intensidad de corriente que atraviesa el diodo, B subíndice B es la diferencia de tensión entre sus extremos y subíndice S es la corriente de saturación, aproximadamente 10 picoamperes. Q es la carga del electrón cuyo valor es de 1.6 por 10 a la menos 19. T es la temperatura absoluta de la unión. K es la constante de Boltzmann, que es 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. K es la constante, no es cierto, N es el coeficiente de emisión dependiente del proceso de fabricación del equipo. Se lo mandamos nada más con mencionando de qué grupo somos y ya. Grupo, pero ahí quiero los nombres, no sé si me da a entender, Salma, o sea, el grupo que eres, 5M fulanito de tal, y luego los nombres de todos los que trabajaron en ese trabajo, valga la expresión. ¿Sí quedó claro o no? Ok, sí. No se les olvide, falta un nombre y solitos ya se amolaron, porque pues ahí ya no les voy a agregar ningún nombre, ¿no? Entonces pónganse de acuerdo, digan, este cuate sí trabajó, lo metemos. Nunca se comunicó, pues no lo metemos, qué gacho, ¿no? ¿La porque práctica sí pasa, solo ya. es teórica? Hasta ahorita, ¿qué les dejé? A ver, por cierto, a ver, para irme ubicando, porque yo ahorita ando desubicado. A ver, ¿qué les dejé que se debe de entregar? Ah, pues hoy, ¿no? Hoy estamos a 7, sí, hoy. ¿Qué es lo que les dejé? Lo del diodo túnel. Exacto. Lo que era el diodo túnel. Pero sobre todo la parte de la, ¿cómo se llama? De la gráfica, ¿no? De decir, yo conseguí la ecuación y pude graficarla. Yo no conseguí la ecuación, pero puedo hacer pues, un circuito equivalente, de tal manera que se vea la gráfica con cualquier programa matemático, ya sea MATLAB, ¿cómo se llama el otro? Una hoja de cálculo, el Excel. Yo lo hice con Excel, sinceramente. Entonces, bueno, pero se puede hacer, de que se puede. Y entonces ese trabajo, pues cae en el aspecto, ¿qué? Teórico. Por desgracia hoy no acabo, pero en la próxima clase ya termino y vamos a hacer una práctica, la práctica número 1, y pum, se le echan en casa, con lo que tengan, diodos, van a tener que comprar dioditos, etcétera. ¿Sale, vale?
Y sí podemos hacerla porque, pues como sea, hay multímetros. No tenemos osciloscopio, pero tenemos multímetros. Y en dado caso, el osciloscopio lo podemos, pues no me gusta, pero pues, lo podemos hacer con simulador. ¿Sale? Ok. Muy bien. Salma, un favorzote, sí, proyéctalo otra vez, ¿no? La ecuación y la platicamos. Bueno, como lo estabas platicando, ya nada más yo redondeo algo, ¿no? A ver, ya la están viendo, ¿verdad? Sí, ya. Ahora sí. ¿En cuál me quedé? En la última, ya la de la N es un coeficiente, bla, bla, bla. N es el coeficiente de emisión dependiente del proceso de fabricación del diodo y que suele adoptar valores de entre 1 para el germanio y del orden de 2 para el silicio. Hasta ahí. Gracias, Salma. Fíjense bien todo lo que interviene. En sí, esa constante que nos dice esta Salma. A ver, no vuelve a proyectar, Salma, no seas así. Nada, para concluir. Proyectala otra vez. Lo que quiero decir con esto de la N es una aproximación que se hace en todos los diodos a la fecha. ¿Qué quiere decir esto? Que no lograron dar con la ecuación exacta, no nos hagamos. O sea, hay diodos muy especiales que pues esa constante N que le llamaron, pues la ajustaron, ¿no? Por ejemplo, un dispositivo diodo, por ejemplo, de militar, pues tiene otra constante N, o sea, no funciona igual que un diodo industrial, mucho menos que un diodo de entretenimiento. Entonces, ¿cuáles los dispositivos que usamos en México? Aunque no querramos, a fuerza, son los que nos llegan. ¿Cuál creen que nos lleguen? ¿El industrial, el militar o el de entretenimiento? Los del Sinvestav. No, bueno, fuera ya el Sinvestav ya no fabrica. Ya no, se acabó. Ya no fabrica. Que yo sepa, ya no fabrican. Qué bueno cuando fabricaban, por cierto. Y no eran malos, eran buenos. No, lo que pasa es que hacían algunas trampillas, pero eran buenos, salían buenos diodos. De ahí recuerdo que en un tiempo, pues se compraban ahí, ¿vale? Pero ahora ya no hacen nada, ¿verdad? Pero no, ¿son de qué nivel? Repito, entretenimiento, industrial y militar. ¿Cuál será? Entretenimiento. Por desgracia. Entonces, sí, son los que no nos llegan. Nos llega a caer uno que otro industrial, depende de dónde te encuentres, pero pues ya casi no. Y militar, pues ni en la milicia tenemos eso. Bueno, en la milicia sí hay, pero pues son los originales. Ya cuando se hace algún mantenimiento, se sustituyen por ¿cuál, compañeros? En nuestra milicia. ¿Industriales? No, de entretenimiento. Por el de fuego. Sí, el entretenimiento, por desgracia. No sé ahora exactamente, mejor ya no he hecho tierra. Pero lo que sí, yo también en el tiempo que trabajé en la milicia, pues me di cuenta. Pues ahí se va. Pero ahora con toda la guerra que se tiene contra el narcotráfico, pues quiero pensar que las cosas han cambiado, ya están mejor, ¿no? Sí, ya hay hasta drones muy chidos. No, sí, no, y lo más importante es que ingenieros de nuestra carrera todavía siguen ahí, por ejemplo, en Marina. Yo estuve en Marina, en la Secretaría de Marina, y pues todavía ahí andan por ahí. Ya casi no tengo contacto con ellos, pero más bien ahora sí ya es nulo, ya fueron muchos años, ya los que conocía ya hasta se jubilaron. Pero bueno, ahí está, ¿no? Quedó claro entonces, compañeros, esto, por lo tanto, ¿qué tipo de gráfica, dado que aparece el número E? Ahí está, ¿sí lo ven? Es exponencial. Del lado izquierdo se alcanza a ver algo de la gráfica. Yo lo voy a poner más a detalle. Gracias, Salma. Entonces, ahorita les voy a presentar algo. A ver, déjenme acordar cuál está. Aquí está. Ahí está. Estas gráficas que están viendo corresponden a 3 dispositivos, 3 diodos semiconductores, respectivamente de germanio, de silicio y de arsenuro de galio. Y hay muchos más, o sea, han inventado cantidad de diodos con distintas componentes de la tabla periódica
que los han mejorado, incluso pues ya emiten luz, los diodos emisores de luz. Hay otros que al contrario captan luz y la convierten en energía eléctrica, etcétera. Hay distintos. Pero bueno, aquí nada más están ilustrados 3. Entonces lo que quiero con esto es que visualicen las características. A ver, me regreso, perdón. Entonces, les decía yo que nosotros podemos interpretar lo que sucede con las coordenadas cartesianas, aún sin tener la ecuación que nos consiguió Salma. Yo podría interpretar qué pasa con él, con los dispositivos. Si yo les dijera, voy a empezar al revés un poquitito, y luego me regreso de todos modos. Esta es la polarización directa o inversa, compañeros. ¿En qué cuadrante está? En el tercero es inversa. Es inversa. Entonces, si yo les dijera, a ver, comparen qué sucede con cada dispositivo, el de arsenuro de galio, el de, ¿cómo se llama? El de silicio y el de germanio. ¿Qué podrían decir de esto si saben que en el eje X, ¿qué se está graficando? En el eje X. La tensión. Voltaje o tensión, ¿entre qué terminales? Ánodo y cátodo, ¿quedó claro? Y en cambio en el eje Y, ¿qué se está graficando? La corriente. La corriente que tiene un solo nodo, que comúnmente la representan con el ánodo. ¿Corriente de qué? De ánodo. Perfecto. Eso es lo que se está graficando. Ahora sí, háblenme qué sucede, cómo se comporta el diodo en inversa, dado que tenemos el voltaje y la corriente. ¿Qué dirían? ¿Puede repetirlo, profe? Sí, muy específicamente que me digan cómo es el comportamiento del diodo en polarización inversa, dado que tienen esa gráfica. Y se pueden describir el del arsenuro de galio, el de silicio, el de germanio, el que quieran, y después los comparamos. ¿Les parece? O sea, es que es un valor de resistencia muy grande, ¿no? Bueno, aumenta exponencialmente. Fíjate que ahí no viene exponencial, no sé si se vea que no, ahí no respondió tan exponencial. Si lo ven, en inversa, estoy hablando del inverso. No se ven, Sí. ahí no se ve como exponencial. Al contrario, en una parte hasta se ve que de plano es un cambio brusco. Directo, ¿no? Entonces, vamos, hablen del voltaje, porque tiene que hablar de 3 variables aquí. Voltaje, ¿qué más? Corriente y resistencia. Resistencia. Entonces, díganme cómo es en cada uno de ellos. Es decir, yo observo esto y esto. ¿Sale? De izquierda a derecha vemos que la corriente va aumentando y el voltaje prácticamente se está manteniendo. Y conforme va aumentando el voltaje, la corriente se queda fija. ¿A qué valor? No sé si lo aprecies. Está en el eje vertical la corriente, acuérdate. Pues está por encima de los 5 picoamperes. Picoamperes, por abajo, compañero. Recuerda que el 0, ¿dónde está? Está arriba. Entonces el 0 ahí está en medio, digamos, como dice el compañero, arriba, y en cambio para abajo, ¿qué pasa con la corriente? Disminuye. Pero vamos, cartesianamente, porque sí, los ejes, por eso los inventó este señor, pues yo la veo que aumenta, negativamente, pero aumenta, no sé si lo vean. Sí, así es. Aumentando. Vale 5 picofarads, y luego ¿cuánto vale? Despuésito ahí lo puso el autor. ¿Cuántos picofarads puso despuésito de 5? 10 picofarads, y luego ya increíblemente a cuánto aumentó, no sé si lo vean. A un micro. A un micro. ¿Quién tiene más corriente? Y ahí ya le voy a poner nombre. Mucho cuidado. Anótenle que esa corriente se llama de fuga. ¿Quién tiene más corriente de fuga? Que se le fugue la corriente, precisamente. El germanio. El germanio, ¿de qué orden anda? ¿Del orden de qué? Micro. De microamperes, ¿sí lo ven? En Sí. cambio, el silicio, ¿cuánto se le escapa? Vamos, ¿cuánto se le fuga? 10 picoamperes.
picoamperes. Al que menos se le fuga, más o menos hagan una estimación de cuánto se le fuga al, ¿cómo se llama? Al cianuro de galio. Como un picoamper. Más o menos un picoamper, o sea, bien poquitita corriente. Eso es lo que mejoraron en el arsenuro de galio, que la corriente de fuga fuera más baja. Pero ¿qué le sucede a los tres cuando ya hay un voltaje? No sé si lo vean los números de voltaje que están arriba. A la izquierda, ve arriba a la izquierda. Son muy grandes. Hasta le voy a poner signo. ¿De cuánto es aquí? El primero de cuánto y el segundo de cuánto. Menos 50. Menos 50 y menos 100. Menos 50 y luego es de menos 100. Entonces, en ese aspecto, ¿quién de repente conduce corriente mucha más alta de lo que estaba conduciendo con menos voltaje? Con menos voltaje. Empieza a conducir corriente. Perdón. ¿El arsenuro de galio? No, fíjese bien, ¿a dónde hay más voltaje? Negativo. Para la derecha. No, voltaje máximo negativo. ¿Sí lo ven? Está a menos 50 y luego ¿qué pasa hacia la izquierda? A los menos 100 volts. Menos 100 volts. Entonces por ahí, como a los menos, no me voy a inventar ahorita, como menos 150 volts, el arsenuro de galio empieza a conducir mucha corriente. ¿Sí lo ven? ¿Qué pasa con el de silicio? ¿Con qué voltaje? ¿Con menos o con más voltaje? Un poquito menos de voltaje. El que rompe más rápido, ¿con qué será? Con 40 y tantos volts, ¿quién es? El germanio. El germanio. Entonces eso es lo que tiene como problemas el germanio, que su ruptura era más rápida. Entonces eran diodos que no podíamos usarlos ¿en qué? En alto voltaje, porque inmediatamente ya dejaban de hacer su función. ¿Cuál era la función principal del diodo? ¿Qué debe de hacer en polarización inversa un diodo? Idealmente. Comportarse como Se comporta como una resistencia muy grande. Debe restringir el paso de la corriente. Entonces, ¿qué está pasando con el germanio? Ya en 50 volts, ¿qué dice? ¿Qué hace el germanio ya? En la corriente. La corriente. Pues creo que sí. Ya hace eso, ¿no? Decae, por así decirlo, la corriente. La corriente se incrementa tremendamente, dice, oye, ya no me sirves, ¿cuál es tu función? Que no fluya corriente o que fluya muy poquita corriente, y tú ya en cierto voltaje ya me estás dejando pasar mucha corriente, ya no me sirves, ¿sí ya me di a entender? Entonces, ¿eso es lo que luego le dicen rompimiento de cascada o algo así? Sí, cierto, se llegó a adquirir esos nombres, y el que se apropió principalmente ese rompimiento en cascada fue el señor Zener, un señor que inventó el diodo Zener precisamente y se apoderó del nombre, ¿no? No sé si lo vean que este autor le puso BZ, mal puesto, porque ahí no se llama voltaje Zener, ¿está claro? ¿Cómo se llama? Voltaje de ruptura, por favor, voltaje de ruptura. Y sí, otro nombre que adquiría en cascada, se desbordaba, ¿no? Se desbordaba ahí el diodo y ya no funcionaba bien. ¿Está claro o no? Oiga, profe, entonces, a ver, creo que estaba leyendo mal la gráfica y allí en la parte del tercer cuadrante, pues tenemos que el voltaje va incrementando de 0 a 50, pero debemos recordar que es la polarización inversa. Entonces, Sí, por ejemplo, ahí más o menos haciendo un aproximado, al aumentar a 49 volts, llegamos al punto de inflexión, que es donde ya la corriente comienza a aumentar drásticamente, ¿verdad? Ajá. Sí, Sí, pues sí, cierto, entonces, sí, gracias. Entonces, ¿qué haríamos como experimento, suponiendo que lo pudiéramos hacer, que no lo podemos hacer porque no tenemos fuentes de esa magnitud? Pondríamos el dispositivo en qué polarización, compañeros. En primer lugar, para hacer este experimento. ¿En qué polarización la pondrían? En inversa. En inversa, en primer lugar, ya está. Segundo lugar, pondríamos un ampérmetro, ¿no? Para ver si es cierto. Entonces,
pondríamos en serie un resistor para proteger un poquito al diodo también, por si las dudas. Ya le ponía su resistor en serie. Y entonces, ¿qué empezaría a hacer con el voltaje negativo? Es decir, en polarización inversa. ¿Qué le empezaría a hacer para ver si es cierto esto? Irlo aumentando. ¿Sí? Entonces, primero empiezo con 0 y luego le empiezo a aumentar. ¿Y qué pasaría con el de germanio cuando llegara en magnitud a 50, más o menos? ¿Qué se vería? Su fuga de corriente, ¿no? Ya muy alta. ¿Sí quedó claro? Antes de los 50 ya marcaría microamperes, está bien. Pero ya le aumento más de 50 volts, más de 60 volts. ¿Y qué pasaría con la corriente? ¿Qué vería en el ampérmetro? Vamos. Y veríamos cómo la corriente aumenta. Aumenta, dice, ya esto ya no sirve, ya está conduciendo en inversa, siendo que cuál era su función, que no conducir en inversa o conducir muy poquita corriente. Entonces, por eso el germanio, pues dice, no, como que no jaló. De todos modos, se siguió usando hoy a la fecha, pero ya casi no se vende. Es que sirvió para otras aplicaciones, o sea, no sirvió para fuentes de voltaje, pero sirvió para otras, como detector, por ejemplo. Eso lo vamos a ver más adelantito. ¿Quedó claro hasta ahí? Y entonces, ¿qué pasaría con el de silicio, compañeros? Describan con sus propias palabras en este experimento, suponiendo que lo estuviéramos haciendo, ¿qué pasaría con el silicio? ¿Quién describe un poquito su comportamiento? Si hacemos así como usted dijo, que ponemos la fuente del resistor para proteger al diodo y conectamos el amperómetro y la polarización está en negativa, al ir aumentando o subiendo el voltaje, vemos que a comparación con el germanio, el punto de inflexión del silicio, que es donde la corriente comienza a crecer drásticamente, pues es mayor, y eso me parece que tiene que ver con la barrera de potencial. Claro que sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Pero rompe, a fuerza rompes la barrera de potencial. A mayor voltaje. Aguantó más el silicio, pero también conduce en inversa. Y el que mejorcito de los tres, ¿cuál es? Es arsenurio de galio. Arsenuro de galio, exacto, arsenuro de galio. ¿Está claro? Pero hay muchos más diodos, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, que probáramos los diodos emisores de luz, ¿no? Pero por desgracia no tenemos fuentes, ¿eh? O sea, de esos valores tan altos. Tendríamos que hacerlas, ¿no? Pero bueno. ¿Sí quedó claro hasta ahí, compañeros? Por lo tanto, ¿cuál es el que más probamos? ¿Qué polarización más probamos en un laboratorio? Y que lo podemos hacer, es lo bueno, aunque estemos en casa, lo podemos hacer. ¿Cuál es la polarización más fácil de probar? La directa. La directa, porque no requerimos mucho voltaje. ¿Sí está claro? Eso lo vamos a ver la próxima clase, ¿vale? Entonces les pido de favor que me recuerden, todo lo voy a anotar porque luego si se me olvida, que vamos a empezar, bueno, vamos a continuar esta explicación en la polarización que directa, ¿está claro? De todos modos doy un repaso a la inversa, pero por favor, porque luego se me olvida, ¿no? Inversa, ¿no? Muy bien. Entonces nos veníamos mañana, compañeros, ¿les parece? ¿Saben, profesor? Sí, profesor. Bueno, ya los que faltaron suertudos, no pasé lista. Ya ni modo, me dio flojera. ¿Sale? Bueno, vamos.